La vida cristiana es una vida de fe. Repito de nuevo esta frase. La vida cristiana es una vida de fe. Permítame explicarle esta idea. Los cristianos confiamos en un Dios a quien no hemos visto. O usted sí lo ha visto cara a cara. Confiamos plenamente en un Dios al que no hemos visto. Aceptamos la muerte y la resurrección que aún no hemos visto y la aceptamos con gozo y con alegría. Aceptamos o confiamos más bien en una justificación que no hemos visto, una justicia que nos es imputada por la fe, y esperamos una vida eterna en un cielo que aún no hemos visto. La vida cristiana es una vida de fe. De hecho, hermanos, se nos llama constantemente en las escrituras y en la jerga evangélica se nos llama creyentes. ¿Ha escuchado usted esa frase? El creyente es una persona que vive por fe. Porque, hermanos, nosotros somos salvos por fe en Jesucristo. Somos salvos por la fe sola en Jesucristo. Somos santificados progresivamente por la fe. Y tenemos una esperanza de gloria. Seremos glorificados también por la fe. Y, hermanos, aunque esa fe que tenemos no es una fe perfecta y va creciendo poco a poco, es suficiente. Porque es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2 dice que no es por obras, sino es por gracia, y esto es un don de Dios. Eso es un regalo de fe que Dios nos ha dado. Pero, hermanos, la fe que tenemos no es una fe ciega tampoco. Es una fe probada y anclada en el testimonio de las Escrituras. Nosotros no confiamos en el Señor simplemente porque seamos locos o estemos paranoicos. Confiamos en el Señor porque lo dice su palabra, porque hay un testimonio fiel en las Escrituras. Así que de nuevo, hermanos, una vez más, la vida cristiana es una vida de fe. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo tratará de enseñar a sus discípulos y a nosotros en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Que la vida cristiana es una vida de fe. Amén. Pero antes de entrar en nuestra historia, hermanos, situémonos en contexto un momento, ya que la semana anterior tuvimos una pausa por Navidad y ahora retomamos otra vez. Jesús acaba de estar en el monte con 3 de sus discípulos. ¿Qué pasó en el monte? ¿Alguien que se recuerde? La transfiguración. Jesús se transfiguró delante de ellos. Ahora, hermano, quiero que note por un momento el contraste que ahora Marcos va a definir. En el monte hubo gloria. En el monte Dios dominó el escenario, una nube densa de gloria los cubrió. Dios estaba allí. El Padre, Dios Padre, se mostró complacido con el Hijo y ellos quedaron completamente asombrados. Pero ahora bajan del monte y se encuentran con lo contrario, una estampa de sufrimiento, donde aparentemente, y digo entre comillas, aparentemente es Satanás el que está dominando la escena. Y los discípulos, en vez de estar asombrados por la gloria de Dios, los discípulos se encuentran horrorizados, impotentes. ¿Nota usted el contraste? Un contraste bastante fuerte. Ahora, hermanos, quiero hacer un paréntesis y una reflexión en este punto. Eso pasa con mucha frecuencia en la vida del cristiano. A veces tenemos momentos de gloria. Tenemos momentos de gloria. Contemplamos la belleza de Cristo en el monte y nuestra fe está robusta, ¿no es cierto? Y cualquier cosa que pueda venir enfrente, yo me la como con papas fritas. No importa, yo estoy firme en el Señor. Pero a veces, detrás de esos momentos de gloria, vienen inmediatamente acompañados momentos de sufrimiento, de dolor, de desesperanza, de turbación, donde aparentemente el escenario está controlado por Satanás. No vemos la gloria, no vemos el compromiso de Dios en su esplendor. Parece que vemos a Satanás con más frecuencia. Pero, hermanos, como veremos hoy, en medio de esos valles, nuestro Señor sigue teniendo el control. En medio de esos valles, nuestro buen Dios sigue teniendo el poder. La autoridad no está en manos de Satanás, sigue estando en manos del Señor, aunque atravesemos por valle de sombra y de muerte. ¿Se recuerda usted de Elías? Elías, en un momento de gloria, el fuego del cielo cae, consume el holocausto, todos admirados, el pueblo cae de rodillas delante del Señor y empiezan a clamar y a cantar.
tú, oh Dios, eres el Señor, tú, oh Dios, eres el Dios de gloria, y empiezan a adorarle. Pero de pronto el Elías fuerte, el Elías con una fe firme, escucha: Jezabel te quiere matar. Le agarra la chiripiolca, ¿verdad? Se desploma, se viene abajo y se esconde. Eso nos pasa con frecuencia. Después de momentos de gloria, después de montes donde hemos contemplado la presencia del Señor con nosotros, nos toca atravesar por valles. Pero aún allí el Señor gobierna con poder. Vayamos juntos a la primera escena de nuestro relato, que he titulado Una liberación frustrada. Una liberación frustrada. La imagen que usted tiene de fondo ahí en la pantalla es un cuadro pintado por Rafael Sanzio, que se titula La Transfiguración. Y este cuadro tiene dos partes. En la parte de arriba, Rafael retrata muy bien al Cristo de gloria en majestad, rodeado de un esplendor, y los discípulos arrodillados a sus pies. Mientras tanto, en la parte de abajo hay un enfrentamiento, una batalla, una liberación frustrada. Dice el texto, versos 14 al 19: Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, es decir, después de bajar del monte, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, lo saludaban. Hermanos, Lucas nos dice que a la mañana siguiente, Marcos lo relata inmediatamente, pero Lucas dice: a la mañana siguiente de la noche en la transfiguración, Jesús baja del monte con sus 3 discípulos y entonces ven a una gran multitud que rodeaba a los 9 discípulos restantes. Recuerden que 3 habían subido con Jesús al monte y habían contemplado la gloria, pero 9 estaban ahí abajo y junto a ellos había un grupo de escribas. Nuestro texto nos dice que disputaban con ellos. La palabra que Marcos utiliza cuando dice que discutían o disputaban con ellos es una palabra fuerte en el Nuevo Testamento, fuerte. Implica que estaban literalmente en una discusión acalorada contra los dirigentes religiosos. En otras palabras, estaban casi peleando hasta los puños. Imagínense ese momento. Jesús acaba de revelarse a 3 discípulos en gloria y majestad, baja con los otros 9, y estos cabezones, porque no hay otra forma de explicarlo, se están peleando con los líderes religiosos, que probablemente son más cabezones todavía, ¿verdad? Y están ahí discutiendo entre ellos acaloradamente. Trate de entrar por un momento en la escena. Jesús les pregunta, porque es obvio que están discutiendo, ¿por qué discuten? ¿Por qué pelean? Ante la autoridad de Jesús, increíblemente, ni los escribas ni los discípulos responden ni una sola palabra. Se quedan callados. ¿Se da cuenta del texto? Jesús pregunta y ni los discípulos ni los escribas se atreven a dar una respuesta. Pero de pronto alguien en la multitud responde. Nuestro texto dice que un hombre se acerca y poniéndose de rodillas delante de Jesús, eso lo dice Mateo, doblando sus rodillas delante de Jesús con desesperación, le rogaba con las siguientes palabras: Maestro. Mateo de hecho le dice Señor, que es la palabra para Adonai, Dios. Traje a mi hijo, el cual está poseído por un espíritu mudo, y cuando le toma, lo sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y poco a poco se está secando, se va consumiendo. Hermanos, de nuevo, le repito otra vez, pongámonos en ese momento, metámonos en esa estampa. La palabra que el hombre utilizó cuando dijo que el demonio lo sacude, esa palabra que dice tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba o lo sacude, esa palabra significa literalmente que el demonio lo aplasta o lo rompe en pedazos. Esa es la palabra que usa en el original. Lo rompe en pedazos, lo hace cachitos, lo hace pedacitos. De hecho, hermanos, y no se pierdan esto, más adelante en la historia, el padre le cuenta a Jesús con lujo de detalles que el demonio muchas veces ha tratado de quemar a su hijo. Lo tira en el fuego. ¿Me sigue, hermano? O incluso ha tratado de ahogarlo. Lo tira en el agua.
Y no solo una vez. El Padre le dice a Jesús que eso ha ocurrido desde la niñez. Y de verdad yo quiero que se haga por un momento una impresión de aquel momento. De verdad, entre en la historia. De nuevo, otra vez se lo repito, entre en la historia. Vaya conmigo a la historia. Por un momento, aquí de este lado tenemos un padre. El padre está totalmente desesperado. El hijo está siendo despedazado por el demonio. Quizá quemado en muchas partes de su cuerpo, porque el muchacho es lanzado con frecuencia por el demonio al fuego. Así que probablemente el niño o el muchacho, no sabemos qué edad tenga, el muchacho tendría costras en su cuerpo. Quizás su carita estaba llena de costras por el fuego, quemaduras en su cuerpo. Probablemente con muchos de sus órganos internos afectados por causa de aquella terrible opresión diabólica. Y por si fuera poco, aparte de eso, nuestro texto nos dice que el muchacho, por causa del demonio, está sordo y mudo. ¿Se da cuenta de la afectación? Hay un terrible problema. Hay una epilepsia producida por un demonio que encima trae sordera y mudez y que constantemente tiene al niño hecho pedazos, despedazado. Queridos padres, les invito a que piensen en sus hijos por un momento al describir esta escena. Vean a sus hijos en ese lugar y contemple usted por un momento la desesperación del padre. Yo veo a mis hijos toser y toser y toser y la impotencia. Uno quisiera que se les quitara la tos. Ahora imagínense un demonio que arroja constantemente al fuego a su hijo, que arroja constantemente al agua a su hijo para ahogarlo. Imagine por un momento esa escena. Por un lado, el padre. Por otro lado, tenemos a los fieles discípulos de Cristo, que están impotentes, viendo que tienen incapacidad para liberar a aquel muchacho. Y seguramente ellos mismos se preguntan, porque hermano, en Marcos capítulo 6 verso 7, Jesús les dice: vayan y pongan sus manos sobre endemoniados y entonces serán liberados. En Marcos capítulo 6 verso 13, ellos regresan con Jesús y le dicen: Señor, hemos hecho maravillas en tu nombre. ¿Me sigue, hermano? Así que ellos de pronto ahora están conmocionados, quizá histéricos. ¿Qué está pasando? No se supone que Jesús nos dio potestad para liberar endemoniados. No hemos hecho esto antes. ¿Por qué ahora no funciona? ¿Sí? ¿Ya pensó en eso? ¿Por qué ahora no está funcionando? El padre desesperado, los discípulos impotentes. Por otro lado, los escribas. Bájale un poquito a esto que está. Por otro lado, los escribas. Seguramente los escribas están burlándose de los discípulos, seguramente a carcajadas. Ellos tienen un maligno deleite, se están gozando porque los discípulos son incapaces para liberar al niño endemoniado. En vez de tener compasión, en vez de tener misericordia, en vez de darse cuenta de que el niño está hecho pedazos, los escribas están allí carcajeándose con una malévola satisfacción. Y ante la mirada desconcertada de toda la multitud, el pobre muchacho, quien verdaderamente está afligido por un terrible mal, sigue bajo ese horrible tormento y nadie puede hacer nada. ¿Ya vio esa escena? Lo trágica que se nos pinta. Cuando Jesús llega delante de ellos y escucha lo que pasa y ve todo el espectáculo, Jesús expresa su dolor y su indignación de una manera en la que pocas veces lo hemos visto hacer. Él pronuncia estas palabras: oh generación incrédula. Literalmente es: oh generación sin fe, maligna, ¿hasta cuándo
estaré con vosotros. ¿Cuánto más tendré que soportarlos? Qué dura declaración. Con esta frase, generación incrédula, Jesús está mostrando su descontento general con todos los que están allí. Con los escribas, que siendo los líderes religiosos del pueblo, en vez de mostrar piedad, se están riendo y deleitando en la impotencia de los discípulos. También está mostrando su descontento con la multitud, que está sumamente preocupada por ver qué obtiene de Jesús, como siempre, para variar. Y finalmente, un descontento con los discípulos, porque han descuidado su fe. Hermanos, después de todo el tiempo que han pasado con Jesús estos hombres, llevan más de 2 años y medio con Él. Están a pocos meses de que Jesús sea entregado, de que Jesús muera. Tanto tiempo que han pasado con Jesús, esa falta de confianza, esa falta de fe es inexcusable. Hermanos, Jesús está mostrando una expresión de santa indignación, de santa exasperación. Él está enfadado con todo lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Ya entró en la situación? Ahora, hermanos, nosotros no somos Jesús. Nosotros seríamos parte de la multitud. Seríamos parte de la exasperación de Jesús por nuestra incredulidad. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros?, nos diría Jesús también a nosotros. ¿Cuánto más tendré que soportarlos? Sin embargo, Él es compasivo. Él es compasivo, más compasivo que cualquier cosa que nosotros podamos entender en este mundo. Y eso nos lleva a nuestra segunda escena, que he titulado Una súplica desesperada y una exhibición del poder divino. Una súplica desesperada y una exhibición del poder divino. Veamos de nuevo el verso 20 al verso 24. Dice que llevaron al muchacho a Jesús. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos de espuma por la boca. Y Jesús le pregunta al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde la niñez, responde el padre. Muchas veces este espíritu lo ha echado en el fuego, también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús responde: ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Hermanos, cuando trajeron al muchacho delante de la presencia de Jesús, el espíritu inmundo tomó de nuevo al muchacho, y usted imagínese que lo sacudió con violencia, lo revolcaba, literalmente. El muchacho no estaba bailando, remolineando. El muchacho literalmente estaba en el suelo, recibiendo un revuelco no santo por parte de un demonio. El demonio se estaba resistiendo y estaba arremetiendo contra el muchacho. Ahora, ¿por qué? Bueno, se trataba de una ira contra Dios, pero obviamente el demonio no podía atacar a Jesús. Así que cuando lo trajeron a Jesús, su ira fue desplegada y desplazada encima del muchacho. De pronto Jesús le pregunta, y escuche esta pregunta que es sumamente importante. Jesús le pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y yo le pregunto a usted, ¿será que Jesús sabía la respuesta? Sí. Pero ¿por qué entonces le hizo la pregunta? Bueno, le hizo la pregunta al menos por 2 razones. En primer lugar, estoy seguro que Jesús le hizo la pregunta porque quería que el padre hiciera memoria de la tragedia que había vivido con su hijo antes de manifestar un milagro sobrenatural en su vida. Él quería que hiciera memoria de todo lo que había pasado en la vida de su hijo, porque eso estaba a punto de cambiar. Pero en segundo lugar, hermanos, y esto es probablemente lo más importante de esta pregunta, Jesús está mostrándole interés al muchacho. Repito de nuevo,
Jesús le está mostrando interés al muchacho, al padre del muchacho. Él quiere sobrellevar el dolor también del padre del muchacho. Jesús quiere que el padre sepa que no se estaban acercando a una fuerza impersonal que les iba a conceder un milagro. Al niño no lo llevaron a una piedra en un monte para que fuera sanado. No sé si me explico. Al muchacho lo estaban llevando con una persona, con una persona. El pastor y teólogo puritano del siglo XVII, Thomas Goodwin, dijo esta frase tan magistral: Cristo es amor cubierto de carne. Hermanos, los milagros que Cristo hizo nos dejan ver su cercanía. Los milagros que Cristo hizo nos muestran su compasión, pero también nos muestran el hecho de que a Jesús le importa el dolor y el sufrimiento humano. Hermanos, Cristo es amor cubierto de carne. Él estaba interesado en lo que el Padre estaba sufriendo también, porque a Cristo le importa el dolor y el sufrimiento humano. El escritor de Hebreos dice: Él es nuestro sumo sacerdote que se compadece no de nuestra fortaleza, sino se compadece de nuestra necesidad. Y la palabra compasión que utiliza el escritor de Hebreos aquí, que Jesús se compadece de nuestra debilidad, la palabra no es que le dé pena. Ay, qué penita. No. La palabra literalmente implica que Jesús comparte con nosotros el sufrimiento. Nuestro Señor se compadece de nosotros. Él comparte el sufrimiento con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es amor cubierto de carne. ¿Me sigue, hermano? Hermanos, a nuestro buen Dios le importa nuestro dolor y nuestro sufrimiento. A tu Dios, al Dios que buscas diariamente, al Dios que adoras, le importa tu dolor y tu sufrimiento. No ha apartado la mirada de ti, al punto de que Él se encarnó para acercarse a nosotros. El Dios de la gloria, el Dios incomparable en su gloria y su excelencia, Él decidió desvestirse de esa gloria divina y vestirse de humanidad para venir por nosotros. Pero no solo contento con eso, sino que además de acercarse a nosotros por su Espíritu, está con nosotros y en nosotros cada día de nuestra vida. Él lo prometió: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aún en la debilidad, Él nos fortalece. Él nos fortalece. Pero volvamos de nuevo a nuestra historia. Como dijimos antes, el Padre responde a la pregunta de Jesús, pero lo hace completamente desesperanzado. Es entonces cuando dice una frase muy fuera de lugar. Se acerca a Jesús, le dice que ha venido a buscar ayuda y de pronto le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Hermanos, el hombre no estaba dudando de que Jesús quisiera hacer algo. No es lo mismo querer y poder, ¿verdad? Yo quiero tener un Ferrari, pero no puedo. ¿Ve usted la diferencia? ¿Sí? Hay una diferencia entre querer y poder. El hombre no estaba dudando de que Jesús quisiera hacer algo, porque Jesús le había mostrado su corazón cuando le preguntó: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús ha mostrado su corazón delante del Padre. Así que él no está dudando de que Jesús quiera. Pero ante la situación tan compleja, al darse cuenta de que los discípulos no pueden hacer nada, que el poder de ellos es corto, es pequeño, que este demonio que está dentro de su hijo es tan grande que ni los discípulos pueden hacer nada, y los escribas encima riéndose, los líderes religiosos del pueblo, los que tenían por demanda de Jehová, tenían que hacer algo al respecto, ellos no hacen nada. ¿Se da cuenta usted de eso? Ante la impotencia de lo que está ocurriendo en ese momento, el Padre estaba dudando de que Jesús pudiera hacer algo. No estaba dudando de que quisiera, sino de que pudiera hacer algo. Él dudaba de que Jesús tuviera el poder suficiente para ayudar a su hijo. Repito de nuevo, el Padre con estas palabras está dudando si Jesús tiene el poder para salvar a su hijo
de aquel gran mal. ¿Te puedes imaginar esta escena? El hombre está dudando de que Jesús pueda liberar a su hijo. Pero hermanos, Jesús es el creador de todo. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, los humanos, e incluso Él es el creador de los ángeles caídos. Así que Él no solo puede, Él puede hacer mucho más que eso. Por eso Jesús con indignación responde la siguiente frase ante la pregunta o ante la idea del Padre: pero si tú puedes, a ver si puedes. También Jesús responde con una pregunta. Y hermanos, este es el primer conflicto que tenemos en la traducción de Reina Valera, porque no aparece esta pregunta, pero en el lenguaje original sí aparece. Jesús pregunta: ¿cómo que si tú puedes? ¿Se da cuenta de eso? Es muy importante esta pregunta, que no está en la otra versión. Es muy importante. Hermanos, después de que Jesús ha recorrido toda aquella región sanando, liberando, haciendo toda clase de milagros portentosos, ¿cómo puede estar en duda su capacidad para expulsar a un demonio? ¿Cómo? No puede. Por eso Jesús le dice: oye, ¿cómo? Espérate, no te entendí muy bien. ¿Cómo que si tú puedes? Y estas palabras tienen una implicación, y es el hecho de que Jesús está corrigiendo al Padre. Y no se pierdan esto, porque es muy importante, porque toda la frase, toda la oración de Jesús es una corrección al Padre. ¿Cómo que si tú puedes? Le dijo Jesús: todas las cosas son posibles para el que cree. Ahora bien, déjeme hacer una pausa en esta declaración que tanto nos gusta, porque esta frase, todas las cosas son posibles para el que cree, esta frase se suele utilizar como una especie de frase motivacional. Todo el mundo la usa. Todo es posible si puedes creer. Hermanos, en una película de Navidad, Santa Claus se lo estaba diciendo a sus elfos: todo es posible si puedes creer. Es una frase tan motivacional que ha trascendido la cultura y es parte hoy de nuestra cultura pop. De hecho, pareciera como si de pronto Jesús estuviera dándonos un cheque en blanco para que todos nuestros deseos y peticiones se materialicen con el solo creer que va a ocurrir. Yo creo que al terminar este culto allá afuera me va a esperar el Ferrari que tanto deseo. Yo creo. Hermanos, no es un cheque en blanco. Lamento informarle que la intención de esta frase no tiene sentido. De hecho, de nuevo, Jesús está corrigiendo al padre de aquel muchacho. Jesús no se lo está diciendo: todas las cosas son posibles para el que cree. No, Jesús lo está corrigiendo. ¿Cómo que si tú puedes? ¿Tú no sabes que si tú crees te es posible? Jesús está regañando. ¿Me sigue, hermano? Pero no apartemos la mirada del contexto, porque se trata de una situación muy particular. Tampoco es vuelvo a repetir, tampoco es un cheque en blanco para cualquier cosa que se nos ocurra. Jesús está hablando específicamente del poder del maligno sobre la vida de una persona. ¿Se recuerda de eso? Así que cuando Jesús le dice esta frase, es como si le estuviera diciéndole al Padre: la cuestión no es si yo puedo liberar a tu hijo endemoniado, porque sí puedo, esa no es la cuestión. La cuestión es si tú confías completamente en mí como el Salvador de tu hijo. ¿Ve la diferencia? Eso es lo que Jesús está diciendo. Repito de nuevo, Jesús le está diciendo: no es si yo puedo liberar a tu hijo, yo puedo hacerlo. La cuestión es si tú confías plenamente en mí como el Salvador de tu hijo. Hermanos, la principal lección
de este milagro es el poder de la fe en Jesucristo para vencer el poder del maligno. En otras palabras, la lección que nosotros vemos en este texto es que Jesús tiene más poder que Satanás. Esa es la idea. Y eso nos debería de llenar mucho más de gozo que simplemente utilizar esta frase como una frase motivacional. Porque, hermano, que Jesús te pueda dar a través de la supuesta fe que tú tengas, que te pueda dar todo lo que tú te imagines, eso se acaba aquí. No importa, el carro más lujoso que te compres se acaba en esta vida. La casa más grande que tengas se acaba en esta vida. No importa si tú le pides: Señor, yo creo por mi helicóptero, Señor, yo creo por mi helicóptero. Se va a quedar aquí, hermano. Pero, hermanos, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y eso no se queda aquí. Eso trasciende la eternidad y te llevará del otro lado con firmeza. Por eso debería de llenarnos de completo gozo. Hermanos, el poder de Cristo es mayor que el poder del maligno. Y este texto es una invitación para que tú creas con firmeza que Cristo es más poderoso que cualquier artimaña satánica. ¿Y sabe por qué sabemos que eso es así? Porque el Padre lo entendió de esa manera. Hermano, recuerde, la conversación primaria es de ellos. El Padre lo entendió de esa forma porque el padre del muchacho responde con estas palabras: creo. Y lo dijo con un grito: creo. Yo confío que tú puedes hacerlo. Yo confío que tú puedes salvar a mi hijo. Confío, pero ayuda a mi incredulidad. Y piense en esto, por favor, concéntrese en esta frase. El hombre empieza a creer en el poder de Jesús para liberar a su hijo, pero luchaba con la duda. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos así también a veces? Vemos a nuestro alrededor cómo el maligno, cómo Satanás está oprimiendo, está haciendo pedazos muchas cosas a nuestro alrededor. Y nosotros luchamos con la duda. Luchamos con la duda. Así que el hombre no solamente le ruega a Jesús que libere a su hijo endemoniado, eso es lo interesante, sino que él ruega a Jesús que le ayude a liberarlo a él de su incredulidad. ¿Se da cuenta de eso? Ya no solo ruega para que su hijo sea libre del demonio, sino que ahora ruega para que él sea libre de su incredulidad. Creo, yo confío que tú puedes hacerlo, pero ayúdame a creer, ayúdame en mi incredulidad. Y hermanos, eso es lo que Jesús estaba esperando de aquel hombre. Y eso es lo que Jesús espera de nosotros. Nuestro Señor sabe nuestras debilidades. ¿Crees en eso? ¿Crees que Él conoce tus debilidades? Él sabe nuestras insuficiencias. Nosotros somos insuficientes para mucho en esta tierra. Somos débiles criaturas. ¿Crees que el Señor sabe eso? Y Él sabe, Él conoce nuestra flaqueza para confiar por completo en Él. Él conoce también eso. Sin embargo, Él espera. No que actuemos con autosuficiencia. ¿Se imagina que el Padre hubiera hecho? ¿Cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles al que cree. Aleluya, gloria a Dios. Hijo mío, ven para acá. Reprendo el demonio que está dentro ahora mismo en el nombre de Jesús. Eso hubiera funcionado como un acto autosuficiente, pero no fue la respuesta. Hubo humillación. El hombre se rindió ante la majestad del Señor. Se rindió ante su poder. Hermanos, y nosotros debemos hacer lo mismo. No actuemos con autosuficiencia. Rindámonos ante su majestad, rindámonos ante su poder y digamos como aquel hombre: ayúdame en mi incredulidad. Y literalmente la frase que él usa es: ven, corre, auxíliame, porque clamo a ti pidiendo ayuda. Ven a mí. Y hermanos, el Señor contestará. Aquel que se humilla delante del Señor recibirá contestación. Así que si tu fe no es tan fuerte, humíllate también delante del Señor y clama: Señor, ayúdame.
a permanecer más firme en ti cada día. Ayúdame en mi incredulidad. Y nuestro Señor contesta. Y eso fue precisamente lo que Jesús hizo. Versos 25 al 27 dice: cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. En ese mismo instante, hermanos, con misericordia y queriendo evitar la vergüenza del Padre y del Hijo, porque si usted se da cuenta, dice que cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, el endemoniado dando vueltas, ¿verdad?, en el suelo, revolcándose ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Empieza a revolcarse usted en el Benito Juárez. Un montón de gente va a venir. Y después deje de revolcarse, levántese y empieza: vendo fruta, verduras. Es una buena manera de llamar personas. La gente empieza, se viene alrededor del muchacho endemoniado. Y Jesús, queriendo evitar eso, precisamente queriendo evitar más vergüenza, antes de que la multitud llegara, el texto dice que Jesús reprendió al espíritu inmundo. Con autoridad le dijo: yo te ordeno. El creador del universo entero le está diciendo a un simple ángel caído: yo te doy la orden. Con autoridad, con poder divino, Jesús expulsó al demonio. Pero no solo lo expulsó, sino que le ordenó, que dice más adelante, que jamás volviera a molestar a aquel muchacho. Vete y nunca más vuelvas. En un último intento de hacer daño, el demonio, el espíritu inmundo, gritando, dice el texto, gritando y sacudiéndole con violencia, salió del muchacho y él quedó como muerto. Pero él no estaba muerto. Jesús lo toma de la mano. Hermanos, ¿se da cuenta de eso? Qué ternura. Jesús lo toma de la mano, lo levanta, lo pone en pie. Y Marcos no lo dice, pero Lucas agrega un detalle que a mí personalmente, a mí me parte el corazón. Porque lo toma, lo levanta, lo pone en pie y dice que tomándolo de la mano se lo devolvió a su padre. El papá estaba deshecho, desesperanzado, descorazonado. El papá estaba completamente hundido. El papá no veía una salida. El papá estaba con la mente embotada, al punto de que le dijo a Jesús: ¿acaso tú puedes? Y Jesús le dice: sí puedo, mira cómo lo hago. Lo expulsa, lo levanta y se lo da en la mano. Esta escena me suena como aquel niño que entró a cuidados intensivos y estando en cuidados intensivos es apartado de sus padres. Está lleno de tubos, con cosas por todas partes, sondas por todos los lugares. Está hecho pedazos. Está tan crítico que el padre no puede ni acercarse en cuidados intensivos al hijo. Pero de pronto algo milagrosamente ocurre. El niño empieza a sanar y una mañana, cuando el padre va al hospital, de pronto el médico lo está esperando con una sonrisa y le dice: ven, te voy a llevar donde está tu hijo. ¿Ya lo pensó? Eso es lo que Jesús hizo con este padre. Hermanos, le devolvió la esperanza. Jesús le devolvió el hijo a su padre. Hermanos, de nuevo en este texto Jesús nos muestra claramente su poder divino, su autoridad frente a los demonios y frente al imperio de Satanás, y su compasión. Como dice el apóstol Juan, Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Pero hermanos, algo más ocurrió aquel día, algo más. Y eso nos lleva a nuestra última escena del día de hoy, la última escena de nuestra historia. Una enseñanza determinante. Una enseñanza determinante.
Después de aquel singular acontecimiento, los discípulos se acercan a Jesús. ¿Y qué es lo obvio que hagan? Bueno, lo obvio es preguntarle: Señor, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Y yo creo que dentro de su pregunta había cierta molestia en sus corazones, porque ellos hace no mucho tiempo habían hecho estas mismas obras. Pero ¿cuál fue la diferencia ahora? La respuesta de Jesús es sin dudas una de las respuestas más conocidas de toda la Biblia, que incluso se utiliza a modo de broma en el ámbito cristiano, ¿no es cierto? Cuando quizá un soltero tiene que casarse, ¿qué es lo que decimos? Ay, es que ese género no sale sino con oración y ayuno, ¿verdad? Y así sucesivamente usamos esa frase de broma. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y debo agregar solamente, esto es una nota, una pausa en el sermón, pero debo agregar que en los manuscritos más antiguos no se incluye la palabra ayuno. No está la palabra ayuno. Es la razón del por qué la Biblia de las Américas no incluye tampoco la palabra ayuno dentro de esto. Y quiero hacer este apartado, este paréntesis, porque en muchas ocasiones, y a raíz de esta expresión, este género no sale sino con oración y ayuno, a veces se le transmite un poder especial que no tiene, ¿verdad? Un poder especial al ayuno. Y entonces está ocurriendo algo difícil en tu vida, estás teniendo un problema económico terrible, te mandan a ayunar a la montaña, ¿verdad? Y no hay un poder en el ayuno por sí mismo. Ahora bien, sea como fuere, si está o no está, si es un agregado posterior, la implicación de esta respuesta de Jesús es que los discípulos, envalentonados por sus éxitos anteriores, porque seguramente eso pasó, muy valientes porque antes lo habían podido hacer, habían querido depender de su propio poder y descuidaron la dependencia de Dios. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Ustedes no pudieron liberar a este muchacho porque quisieron hacerlo solos. Les faltó dependencia del Señor. Les faltó depender del poder de lo alto. El comentarista bíblico Warren Wiersbe, dando una razón a este texto, dice: ¿por qué fracasaron los 9 discípulos? Porque habían sido descuidados en su andar espiritual personal y habían descuidado la oración y el ayuno. La autoridad que Jesús les había dado era eficaz solo si la ejercían con fe, pero la fe tiene que cultivarse mediante la disciplina espiritual y la devoción. Hermanos, por eso es que hacemos tanto hincapié, tanto énfasis en las disciplinas espirituales, en la devoción cristiana. Ahora, el gran problema que evidenciaron los discípulos en este acontecimiento fue su falta de comunión. Y es interesante, hermano, no se pierdan esto, porque es interesante porque ellos sabían cómo hacer las cosas. Sabían cómo hacer las cosas. En textos anteriores, y le invito a que lea este texto conmigo, Marcos capítulo 6, verso 7. Marcos capítulo 6, verso 7 dice: entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y ahora, mire lo que dice el verso 13: también echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hermanos, ellos lo habían hecho antes. Ellos sabían cómo hacer las cosas. Ellos sabían. De hecho, seguramente aplicaron los mismos recursos que habían utilizado antes cuando Jesús los mandó. Pero hermanos, y escuche esto que es sumamente importante: instrucción, es decir, saber cómo hacer las cosas, sin comunión es conocimiento muerto. Repito de nuevo, y lo voy a hacer con otro tipo de palabras. Religiosidad sin comunión es conocimiento muerto.
Si nosotros sabemos lo que se hace en la iglesia, si nosotros sabemos muy bien que el domingo hay que ir al culto, sabemos cómo debemos comportarnos, sabemos cómo debemos sentarnos, sabemos cómo debemos aplaudir. Bueno, algunos no saben, hermanos, sí. Tengan cuidado porque a veces desequilibran a los músicos, porque van aquí en un aplauso y allá. Entonces, pero bueno, en fin, vamos a orar por ustedes, ¿verdad? Pero la mayoría sabe cómo aplaudir. La mayoría se sabe las letras de las canciones. La mayoría sabe la liturgia que hacemos en la iglesia. Para los que les es extraño, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la iglesia, nos reunimos, cantamos la palabra del Señor, oramos la palabra del Señor en gratitud, alabamos al Señor. Por eso es que se ha dado cuenta que muchos levantan sus voces en oración. Después tratamos de leer lo que nos define como iglesia, la confesión de fe que nosotros tenemos. Y finalmente tenemos un tiempo donde seguimos leyendo la palabra del Señor, donde nos llenamos más de la palabra del Señor, tenemos un pensamiento para nuestra devoción personal y luego tenemos la predicación. Todas estas actividades es: cantamos la palabra, oramos la palabra y predicamos la palabra en dependencia del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Híjole, ¿a dónde está inventándose el hermano eso? Está escrito allá, mire, en la pared, ¿verdad? Somos una iglesia cristiana que tiene la misión de formar discípulos de Cristo que puedan discipular a otros. Para ello cantamos la palabra, oramos la palabra y predicamos la palabra en dependencia del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Así que es lo que hacemos. Ahora, usted puede saber todo eso, pero esa instrucción sin comunión es conocimiento muerto. Si nosotros realmente no tenemos una comunión viva, verdadera, vibrante con nuestro Señor por medio de su Espíritu Santo, entonces nosotros estamos simplemente en una religiosidad muerta. ¿Me sigue, hermano? Todo lo que podamos hacer en nuestra vida cristiana sin oración, sin comunión con Dios, es simple autosuficiencia, simplemente pintada de religiosidad. Autosuficiencia pintada de religiosidad. Hermanos, si alguno de nosotros deja de tener comunión a través de los medios comunes de la gracia, está perdido, se desinfla, flaquea, está expuesto al enemigo. ¿Me sigue, hermano? ¿Vamos bien hasta aquí? Mire, hermano, todos nosotros vivimos una gran lucha espiritual constante, y eso es lo que a veces no entendemos. Peleamos la buena batalla de la fe, solo que algunos no van con buena, sino van con regular batalla de la fe. Algunos van con una fe desinflada. ¿Ha visto cuando el carro va con una llanta así que? Algunos van así en su vida de fe, van con una llanta desinflada. Hermanos, estamos en medio de una gran batalla espiritual constante. Libramos una guerra cada día contra nuestras pasiones y contra nuestros deseos desordenados que batallan contra nosotros, dice el apóstol Pablo. Luchamos constantemente contra el mundo. ¿Y qué es el mundo? Dice el apóstol Juan: deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Luchas todos los días contra eso. Y además luchamos contra nuestro adversario, el diablo, que como león rugiente está viendo a quien devora. Y hermano, permítame usar una frase popular guatemalteca: más sabe el diablo por viejo que por diablo. De verdad, él sabe mucho, sabe cómo hacernos caer. Y encima, por si fuera poco, él utiliza un escuadrón, como dice el apóstol Pablo, de principados, de potestades y de huestes de maldad que nos tientan cada día para llevarnos a pecar. Así que, hermanos, hay una batalla. El enemigo está al acecho. Y déjeme decirle algo: Cristo tiene más poder que el diablo. ¿Escuchó eso? De nuevo, Cristo venció. Cristo tiene la autoridad. Pero, hermanos, nosotros no podemos enfrentarnos a la batalla sin orar, sin tener comunión con Dios, sin tener una robusta conexión espiritual con el Señor. No podemos, no puedes. Te vas a desinflar. Te vas a desinflar. Te vas a poner en la primera línea de batalla y al primer trancazo te van a tirar al suelo. Esa es la realidad, eso es lo que ocurre. Ahora bien, hermanos, en el relato paralelo, Mateo cuenta más detalles, y es interesante que veamos un detalle que él agrega que es de suma importancia. Ya estoy terminando con el mensaje, pero por favor concentre toda su atención en esto. Jesús les dice, cuando ellos preguntan: Señor, ¿por qué no pudimos? La primera respuesta que Jesús da es:
porque ustedes tuvieron poca fe. Como dije al principio, la vida del cristiano es una constante batalla espiritual, pero es una vida de fe. Es una vida de fe. Y eso se queda muy claro en este relato. Cuando Jesús se exaspera contra la multitud, Él dice: generación incrédula. La incredulidad es falta de fe. Después Jesús dice: al que cree, todo le es posible. Es decir, al que tiene fe. Al que tiene fe puede vencer. Después el hombre responde: creo, tengo fe, pero ayuda en mi incredulidad, es decir, en mi falta de fe. Y finalmente a los discípulos, cuando están en casa, les dice: ustedes no pudieron porque tuvieron poca fe. ¿Se da cuenta cómo todo el relato está permeado de fe? La idea de Jesús es enseñar, hacer una enseñanza acerca de la fe. Ahora, hermanos, la fe no es una fuerza que se activa cuando tú la utilizas, como dicen algunos. Es que yo soy una persona de fe y por eso todo me va a ir bien este día. Es que yo soy una persona de fe, por eso ahorita voy a encontrar un parqueo en Walmart. Sí, eso piensan muchos. Es como tratar de activar una fuerza. No, la fe no es eso, hermanos. Permítame decirle claramente qué es la fe. La fe es una confianza total en el Dios que gobierna los cielos y la tierra. La fe es una confianza total en que el plan de Dios, y mire, estoy usando mis deditos para explicar esto, el plan de Dios, el proyecto de Dios, los propósitos de Dios y la palabra de Dios se van a cumplir. ¿Se da cuenta de todo esto? De nuevo, repito. La fe es una confianza plena en que el plan, los proyectos, el propósito y la palabra de Dios se cumplirán para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Esa es la fe. La fe es el elemento más importante en la vida de los creyentes, hermanos. La palabra nos lo dice y lo hemos cantado esta mañana: el justo por la fe vivirá. También dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted se lo sabe. De hecho, hermanos, la palabra del Señor condena uno de los pecados más condenables en el Antiguo Testamento: era la incredulidad, porque el pueblo cuestionaba el carácter benevolente de Dios. El pueblo constantemente cuestionaba la fidelidad de Dios, cuestionaba su cuidado, cuestionaba su protección en el pasado hacia su pueblo. Hermanos, eso es un pecado terrible. Cuestionar la protección de Dios. Es que sí, Dios en el pasado me ha protegido, Dios en el pasado me ha cubierto, Dios en el pasado me ha guardado, me ha traído hasta este punto, tengo vida, salud, estoy aquí parado, gloria a Dios. Pero en el mañana no sé qué pasará conmigo. Eso es incredulidad, hermanos. Y eso es un pecado terrible en la Escritura. Por eso cada día deberíamos confrontarnos con esta pregunta: ¿vivo completamente confiado en el Señor, pase lo que pase? De nuevo, ¿vivo confiado en el Señor completamente, pase lo que pase? Mira, hermano, yo no conozco el corazón de cada uno de los que estamos aquí, pero estoy muy persuadido a decirle que la respuesta de cada uno de nosotros es que confiamos, pero no tanto como deberíamos. Es probable que esa es la respuesta. Es por eso, hermanos, que nos debemos entregar a una vida de comunión con Dios cada vez más profunda. Hermano, si nosotros no estamos confiando en Dios como deberíamos hacerlo, deberíamos de dedicarnos a una vida de comunión cada vez más profunda, en oración, en meditación de su palabra, en ayuno si es necesario. Los discípulos fueron expuestos, hermanos. Jesús les dijo: ustedes han tenido poca fe. ¿Por qué? Y Jesús responde: porque les faltó comunión. Porque este tipo de géneros no salen sino con oración y ayuno. Les ha faltado comunión con Dios. Por eso, hermano, yo quiero terminar preguntándote, y que seas honesto contigo mismo. No respondas con tu cara de simpatía porque el pastor te está viendo en este momento a la cara. No, medita en eso. Examínate hoy. ¿Estás orando? Wow, qué gran pregunta. Pero hermanos, en eso se resume la comunión.
¿Estás orando? Se lo voy a poner de esta manera. Esposos, los que están aquí, esposos y esposas, ¿están hablando ustedes con sus esposas? Esposas, ¿están hablando con sus esposos? No, de vez en cuando. ¿Qué clase de matrimonio es ese? ¿Verdad o no? Te pregunto de nuevo, ¿estás hablando con el amado de tu alma? ¿Te refugias en él en oración? ¿Estás meditando en la palabra de Dios cada día? ¿Ayunas para estar firme contra las acechanzas del diablo? ¿Lo has hecho este año? Estamos terminando un año. ¿Lo has hecho este año? Recuerda, hermano, la vida cristiana es una vida de fe. Y la fe crece en la medida en la que tenemos más y más comunión con el Señor. Así que, ¿quieres estar firme en tu fe? ¿Quieres que tu confianza no decaiga, aun si tienes que enfrentarte al mismo Satanás en persona? Ora, lee tu Biblia, ayuna, ten comunión con el Señor, responde al llamado del Señor de reunirte con más de sus hijos para crecer en la fe que Él ha puesto en ti. Porque la fe tiene una medida y la fe crece. Y sobre todo, es algo que puedes hacer hoy mismo, que puedes hacer este día. Confiesa como aquel hombre tu necesidad delante de Cristo. Yo no sé usted, pero yo me identifico mucho con este papá, porque a veces creo, pero también me gana la incredulidad. Así que confesemos nuestra necesidad delante del Señor. Digámosle: Señor, he sido incrédulo, me ha faltado la fe, ayuda en mi incredulidad, fortaléceme en tu palabra, ayúdame por tu espíritu en tiempos de oración, hazme crecer en la fe, fortaléceme, Señor, me hace falta.